El viernes no se pudo grabar la clase, pero se supone que ya o sea que las ayudantías ya nos organizamos para que sí se puedan grabar. Mañana viene Jorge, en principio. Entonces, bueno. Hey. ¿Cómo? No, todavía no. Porque como todavía no sabía quién iba a quedar de ayudante, apenas voy a empezar a ver todo eso. Profesor, una pregunta. Las clases que se están grabando, ¿dónde están? Ahorita las comparto al grupo de WhatsApp con el enlace de Drive. Y luego se van a ir subiendo al canal de YouTube, nada más que como me ha estado ayudando Juan, que es un compañero de ustedes, pero él a veces se tarda un poco en subirlas a YouTube. Pero si quieren no tardarse tanto, entren al grupo de WhatsApp para que primero las tengan ahí disponibles en el Drive y ya después se suben a YouTube. ¿Vale? Ok. Bueno, estamos en el tema de espacios vectoriales. Pues es un conjunto con una suma y un producto. Me puse asterisco. A la función de multiplicación por escalares necesitamos un campo que son los reales. Para fines de cálculo 3 y 4 el campo son los reales. Eso significa que tenemos una estructura algebraica y ya empezaron a ver para qué tipo de cosas nos sirve esta primera estructura, que es lo que estuvieron trabajando con Donaldo. ¿Qué hicieron con Donaldo el viernes? Pues vimos varios repasos y nos dio la definición de base. Cambiaron bases, ¿sale? ¿Qué más? Los bases, los espacios vectoriales tienen bases. ¿Qué más? Nos dio un repaso de geometría. ¿Dimensión? ¿Vieron dimensión del espacio vectorial? No. No. Ok. Entonces ahorita checamos eso. ¿Qué más? Planos. Rectas y planos, ¿no? Entonces todo es geometría. Y ya como unos ejemplos de espacios Y vectoriales. las rectas y planos no solo vieron las que pasan por el origen, sino que se pueden trasladar, ¿verdad? Ajá, bueno. Todo eso lo vieron, ¿verdad? ¿Sale? Son cosas que ya algunos a lo mejor habían visto en algún curso, e incluso a lo mejor algunas cosas en la prepa, entonces todavía no es como tan distinto, ¿no? Lo que están más o menos familiarizados. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí. Ok, entonces, ¿qué cosa es la dimensión de un espacio vectorial? O sea, X
un espacio vectorial. Vale. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la dimensión de un espacio vectorial? El número de elementos de una base. ¿La base? El número de elementos. El número de elementos de la base. Aquí. La cantidad de vectores en dónde. En la base, ¿cómo ven? La cantidad mínima, ¿verdad? De elementos de una base. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, ¿me puede dictar que escribo aquí en la definición? Entonces, la dimensión como espacio vectorial, ¿eh? La dimensión del espacio vectorial lo voy a poner así, porque luego hay dimensión topológica y otras cosas, ¿no? De X es ¿qué cosa? Ajá. Pero no de una base cualquiera. Si tú tienes una base, todas las bases, porque si te agarras cualquier otro vectorial, entonces se puede ser generado por la. Pero la base es que genera o que es un conjunto linealmente independiente que genera. Es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo ven? Ambas. ¿Cómo ven las dos? Sí. Entonces, ¿necesitamos poner mínimo o no? No. Entonces ya con la base ya queda incluida, ¿no? Entonces es la cardinalidad de B con B base de X. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ok? Bien. Pues sale. Entonces, observación. ¿Cuál es la dimensión? Como espacio. Ah, bueno, déjame poner aquí una la definición. Es la dimensión del espacio vectorial ¿vale? También podemos utilizar la dimensión para los subespacios, ¿verdad? Ah, ¿sí vieron subespacio vectorial? Sí. Eso sí. Entonces, esto ya lo vieron, subespacios vectoriales. Entonces aquí la observación es que la dimensión, ya no voy a poner del espacio vectorial porque estamos en ese contexto. La dimensión de Rn es n. ¿Qué base podemos tomar? La canónica, ¿verdad? Que es E1, E2 hasta En. Es la base canónica de Rn con PI es igual a ¿qué? Uno en la entrada ahí. 0, 0, etcétera. 1, 0, 0, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner? Todo ahí Ah, pero el 1 ¿dónde va? en la posición I. En la décima coordenada, ¿verdad? 1 está en la décima coordenada. Lo puedo dejar como observación, ¿verdad? No hace falta que demostremos que eso es base de Rn, ¿verdad? ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿O alguien tiene duda? Si multiplicamos números por esos
vectores y luego los sumamos, pues me dan justo las coordenadas usuales de Rn, ¿verdad? ¿Está clarísimo? ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, ¿qué otra cosa? Bien, entonces, Donaldo les definió hiperplano. No. ¿Alguien sabe qué es un hiperplano? Entonces, ¿qué cosa? O sea, una recta, porque definieron recta en Rn, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo en el plano y en R3? ¿O ya habíamos definido nosotros recta en Rn? ¿Recta en Rn sí lo definieron? ¿Sí? Es fácil, ¿no? Es el generado por un vector distinto del vector 0. Esas son las rectas que pasan por el origen. Y si necesitas trasladarlo, le sumas un vector que necesitas y ya, ¿no? Todas esas son las rectas en más grande. ¿Sí eso sí lo vieron o mejor lo escribo? Porque veo varias caras así como de qué está hablando. Lo escribo. Te la refresco, pues. Definición. Sea x0 en Rn que no sea el vector 0, ¿sale? B un vector en Rn, ¿sale? La recta generada por x0 que pasa o que contiene, ¿no? Que pasa o que contiene a B es ¿quién? Voy a poner L. Es el conjunto de elementos en Rn ante qué. ¿Cómo son los vectores en Rn que cumplen estar en la recta generada por x0 y que pasa por B? Está multiplicado por una escalar. O sea, que contiene A o que pasa por B, ¿no? Ajá, entonces Y es múltiplo de x0 y, o sea, es un múltiplo de x0 más el vector B para alguna k en R. Entonces es combinación lineal, ¿no? Sí, el caso es que, sí, pero aquí, a diferencia de las rectas que pasan por el origen, las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales formados por un solo vector, ¿verdad? ¿Eso está claro para todos? ¿Sí? ¿Escribo esa observación? Sí, la escribo observación. Las rectas que pasan por el vector 0 en Rn son subespacios vectoriales por cierto, ¿de qué dimensión? Como los subespacios vectoriales son espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, ¿qué dimensión tienen? Las rectas. 1, ¿no? Con 1 generas, ¿no? La base es de 1 elemento. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Y qué cosa es? Bueno, entonces, las rectas en Rn son subespacios vectoriales de dimensión 1 trasladados. ¿Sí está bien eso? ¿Está claro? ¿Sí o no? Porque lo siento así como dudosos. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué cosas serían los planos? En Rn. Subespacios vectoriales de 2 De dimensiones. dimensión 2, trasladados, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, definición, ¿no? Definición.
sean X0 y Y0 en Rn sin el 0. Bueno, no hace falta que lo pongas si les pongo linealmente independientes, ¿verdad? ¿Vale? B en Rn. ¿Ok? Entonces, P igual a Y en Rn, al que Y es igual a qué. Para seguir con la misma lógica de esta definición. KX0 más K1 por X0 más K2 por K2 por Y0 más B. Para algunas, K1 y K2 en R. ¿Sí está bien? ¿Esto cómo se llama? ¿Qué cosa es eso? plano. Es el plano generado por X0 X0 y Y0, que contiene a que pasa que contiene. A ver. Y entonces la observación es que un plano en Rn es un subespacio vectorial de dimensión 2 trasladado, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Pero Ok. ahí Nada más que aquí tenemos que tener una condición para la n, ¿no? Digo, para que quepa el plano. ¿En dónde? ¿Qué le tengo que pedir a la n? mayor o igual que 3. 2, ¿no? Porque el plano euclidiano no es un plano. ¿Sí está bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Profe, ¿Todos? ¿Qué pasó? ¿la V no se tiene que multiplicar también por una escalar? No, porque esto solo traslada. Ah, ok. ¿Sí vieron estos ejemplos de traslaciones de las rectas con Donaldo el viernes o no lo vieron? ¿Sí? Entonces, repasa eso, ¿no? Checa el apunte. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Va. Bien. Entonces, pues, siguiendo esa lógica, ¿qué sigue? Normalmente le llamamos el espacio, pero como a todos los espacios vectoriales les llamamos espacio, puede ser confuso, ¿no? Entonces, vamos a decir que en Rn con 3 vectores linealmente independientes generamos subespacios vectoriales de dimensión 3 y luego los podemos trasladar, ¿verdad? Pues, ¿qué nombre le ponemos? Entonces, y luego, si le ponemos para cada dimensión un nombre a eso, pues se nos van a acabar los nombres, ¿no? Porque necesitaríamos una infinidad de esas cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces ya por eso mejor definición hiperplano. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde me quedé por ahí en los dictados? Como ya, tú no te ha tocado dictarme, ¿verdad? Ajá. Ajá. Tú, el que dijo quién yo, de cubrebocas lila. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Ali? No me has dictado, ¿verdad? ¿Me puedes dictar la definición de hiperplano? Siguiendo la lógica, ¿no? Entonces, acuérdate que es dictado. ¿Me puedes dictar? No, al lado. A ver, díctame. O sea, le voy a poner aquí entre llaves, ¿no? X1, X2, X, N, Bueno, puede ser M. M. ¿En dónde? ¿Qué le agrego? Profe, pero no tendrá que ser. Linealmente, el conjunto de vectores es linealmente independiente, que ya lo habíamos definido, ¿verdad? ¿No tendrá que estar en Rm? ¿No? Ah, no, ¿verdad? Son No. ah, ¿Para qué m se va a valer eso? Menor o igual que n, ¿no? ¿Sí? Lo puedo poner de una vez. M menor o igual que n. Digo, a lo mejor no hemos demostrado que en Rn no hay conjunto de vectores linealmente independiente con m mayor a n. Pero lo sabemos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
¿Sí está bien? ¿Eso todo el mundo lo sabe? ¿Sí? Que en Rn no puedes tener más de n vectores linealmente independientes. Tienes a lo más n. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ok, sale. Ya al pedir linealmente independientes, esto ya queda implícito. Por eso lo pongo entre paréntesis. ¿Sale? Ok, ¿qué más? Ajá. Le voy a poner HP. Ajá. 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 Está así, ¿no? Este le voy a llamar W a este conjunto, entonces ya está en el generado por W, ¿verdad? No, falta, es que con esta notación no se puede. No, ¿cómo me ibas a decir? ¿Es igual a? A K1 por X1, a M por X2, Ajá. para I, Falta algo, más más V, por eso lo tuve que escribir así, ¿no? Para algunos, o lo pongo así, con Como KI, llaves, ¿no? con KI en R, ¿no? Para toda I, desde 1 hasta N. Y ya, ¿no? ¿Sale? ¿Y cómo se llama esto? Es un hiperplano generado por W, ¿verdad? Que es el conjunto de vectores linealmente independientes y trasladado, que pasa por V. Toma de dimensión, es un hiperplano de dimensión. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Muy abstracto? ¿No? Está claro, ¿no? Como es un hiperplano de dimensión 100. Sí, no todo el mundo se lo imagina. ¿A alguien se le ocurre en dónde se ven hiperplanos de dimensión así grande? ¿O no existen? ¿Cómo? Por ejemplo, en investigación de operaciones salen Eso, ajá. un montón de ecuaciones lineales, pero con espacios enormes. Y esas ecuaciones lineales que ven en investigación de operaciones, ¿qué modelan? Líneas, líneas o funciones exportadas. No, pero ¿en qué usan ese tipo de funciones que luego optimizan a través de sus procedimientos? Pero ¿qué es o sea, buscan soluciones óptimas, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué están modelando? O sea, aplicaciones de eso. Porque luego se piensa, es que todo esto es tan abstracto que nada que ver con la realidad, ¿no? ¿A poco no? Pero sí. ¿En qué se usan? ¿Para qué tipo de aplicaciones se utilizan las funciones en investigación de operaciones que pueden tener muchísimas variables, ¿verdad? ¿Sabes en qué? El problema de la fiesta. O sea, básicamente hay un montón de procesos industriales y de todo tipo que si tú tomas en cuenta, en ese tipo de, en investigación de operaciones utilizan modelos lineales, ¿verdad? Entonces, cada variable pues, es para representar alguna variable involucrada en un proceso y luego tienen que optimizar esas cosas, ¿no? O sea, ver soluciones óptimas, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, pues básicamente, este tipo de cosas nos sirven para modelar eso, ¿no? Fenómenos donde hay muchas variables, ¿verdad? ¿Sale? Y, entonces lo que hacen en investigación de operaciones es encontrar una región, ¿no? Por ejemplo, en un problema de una fábrica cualquiera, hay restricciones para las variables, o sea, no varían en todo R, ¿de acuerdo? Y eso define una región y lo que buscan son soluciones óptimas dentro de esa región. ¿Sale? Bueno, ya luego cuando vemos esos máximos y mínimos, retomamos un poquito de eso. ¿Sale? Bueno. Ok, dudas, comentarios. ¿Vamos bien? Bien.
Ok, ahora, ya, nada más aquí quería hacer un recuento de lo que hemos visto. Y ahora lo que quiero hacer es pasarme a cambios o cambio de coordenadas. Ok, entonces, en R2, nuestra base canónica está aquí, E1, que es el vector 1, 0, está el vector E2, que es el 0, 1. ¿Sale? Bueno, más o menos, ¿no? Y con esos dos podemos generar todo el plano, o sea, todos los vectores los podemos representar como una combinación lineal de estos dos. Entonces, por ejemplo, el vector x0, y0 como combinación lineal de estos, ¿cómo se escribe? X0 por E1 X0 es un real por E1 más Y0 más Y0 por E2. ¿Verdad? ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo borrar de este lado? ¿Ya toman foto? Sí. ¿Sí? ¿O no? Ok. Entonces, ¿qué pasa si ahora en R2 tomo el 2,1? Le voy a llamar a este B. Y al 1,2 le llamamos U. Son linealmente independientes, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el generado por U, B, pues es R2, ¿están de acuerdo? O sea, es una base, ¿verdad? Este conjunto, entonces, el conjunto U, B es una base de R2. ¿Sale? ¿Quién es? Si tomamos, por ejemplo, el X0 por U más Y0 por B, pues para cada real, para cada pareja de reales, pues me van a dar un punto aquí, ¿verdad? ¿Sí está bien? Eso quiere decir que todos los elementos de R2 puedo escribirlos como combinación lineal de estos dos, al igual que lo hacemos con la base canónica. Entonces, vamos a llamarle a este conjunto B. Y entonces, eso quiere decir que este es un vector W cuyas coordenadas en la base B serían X0, Y0, pero en la base B. Vamos a ver ejemplos porque es exactamente lo mismo que hicimos allá. ¿Sale? O sea, ¿por qué con la base canónica estas son sus coordenadas? Porque justamente con estos reales obtenemos el punto en el plano de esta manera, como combinación lineal de estos vectores canónicos. Entonces lo mismo podemos hacer aquí. En lugar de tomarnos el 1, 0 y el 0, 1, lo hacemos con cualquier pareja de vectores que sean linealmente independientes. Y podemos hacer lo mismo. Entonces, como podemos escribir cualquier vector en R2 como combinación lineal de estos dos, podemos pensar de la misma manera que allá, que estas son las coordenadas de un vector, pero con esta base. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Geométricamente, por ejemplo, ¿quién es el
Chin, aquí no se va a ver. A ver, ¿quién es quién es el 1, 0 con la base B? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me dice, multiplica U por 1 y luego súmale 0 por B. 0 por B da 0, entonces 1 por U es U más el vector 0, pues me da U. ¿Eso está claro? ¿Están de acuerdo? Está muy raro, ¿verdad? Y luego, ¿quién es el vector 0, 1 en la base B? El V. ¿Sale? ¿Quién es el vector 1, 1 en la base B? U más V, que en coordenadas canónicas, con base canónica, ¿qué coordenadas tiene? 3,3, ¿verdad? En base canónica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Va? Ok. Ahora, ¿quién es el generado por B? Hey. ¿Eh? Ah, suma este más este. O sea, pero sí te acuerdas que la suma es coordenada por coordenada. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. ¿A ese desarrollo te referías o a otra cosa? O sea, ¿quieres que haga la suma? En coordenadas canónicas es esto, ¿no? Aquí ya te queda claro este paso. O sea, sumas coordenada por coordenada, ¿verdad? ¿Qué es lo que te genera confusión? Que primero por estos numeritos. Sí, aquí hay un 1, ¿verdad? 1 por U más 1 por B. ¿Sí está bien? Entonces, en la base B, las coordenadas de bueno, ahorita dibujo qué punto es. ¿Sale? Profe, pero ¿por qué es en la base B que se ven así los vectores? Por la misma lógica de acá, mira. ¿Por qué? Por ejemplo, el 1, 1, ¿quién es? E1 más E2. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué le pones 1, 1? Porque estás multiplicando 1 por E1 y le sumas 1 por E2. Son los reales que estás multiplicando aquí, ¿no? Esto es igual a 1 por E1 más 1 por E2. Pero no es porque hayas elegido el 1 y el 1, sino que para cualquier punto en R2 con estas coordenadas, ¿qué significa que tenga estas coordenadas? Que este punto lo puedes ver como una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Y cuál es esa combinación lineal? Esta. ¿Verdad? Sí. Eso pasa para cualquiera. Y si tú cambias de base, lo mismo pasa. ¿Lo ves? Sí. Lo mismo pasa. Entonces, ¿por qué cuesta trabajo? Porque es como cambiar de idioma, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí está bien? Ok. Bueno, ¿dónde está el vector suma en este dibujo? Déjenme quitar este error de aquí. ¿No? Más o menos por dónde está. Es como por aquí, ¿no? Este es el U más B. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué coordenadas tiene? En la base canónica, 3,3. En la base B, 1,1. ¿Por qué 1,1? Porque tienes que multiplicar 1 por U y a eso le sumas 1 por B y por eso tiene estas coordenadas. El primer número corresponde al real por el que multiplicas al U para obtener el vector en cuestión. Y la otra coordenada corresponde al número que tienes aquí, que multiplica B para que al sumar estos dos vectores obtengas el punto en cuestión.
¿Está claro? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Ahora, si ustedes se convirtieran, ¿no? O sea, agarran, uno de ustedes se convierte en el vector U y el que está al lado se convierte en el otro vector B. ¿Cómo se ve el espacio desde donde están? ¿Se entiende? Muy inclinado. O sea, porque este vector, este dibujo, es usando el plano cartesiano con los vectores canónicos, es el dibujo usual, ¿verdad? ¿Sale? Pero desde la perspectiva de estos vectores, ¿cómo se ve R2? ¿Sale? Entonces, a ver, les iba a decir, ¿quién es el generado por B? Pues son todos los vectores, bueno, ya saben que es la recta que pasa por B, ¿verdad? Entonces déjenme, lo voy a poner con azul, ¿no? Entonces, a ver. Como si rotáramos los ejes. Sale. ¿Ok? Y el generado, este es el generado por B. Y el generado por U es este de aquí. Es esta recta, ¿verdad? ¿Sale? Luego, ¿quién es en la base B? ¿Quién es en la base B? El vector 0,2 en la base B. 0,3. 2 veces B. ¿Están de acuerdo? Acá, mira. ¿Qué te dice la primera coordenada? Multiplica 0 por el primer vector de la base, que es U. Y luego el segundo real multiplica, a esto súmale el segundo real por el segundo vector de la base, igual que allá, igual que en la base canónica. Pero este es el vector 0, por eso esto es 2 veces B. ¿Están de acuerdo? Que en el dibujo, ¿dónde está? Acá, ¿no? ¿Y dónde estaría menos 0, menos 1? Pues tengo que tomar este hacia acá, ¿verdad? Se va para acá. Y así se va, ¿no? El menos 1,0, ¿dónde está? Déjenme poner aquí. Este es el 0, menos 1. ¿Se alcanza a ver esto hasta atrás? ¿Sí? Allá no. No sé si es la distancia o el reflejo. Pues es 0, menos 1 en la base B. ¿Sí? Lo pongo en blanco. A ver si con eso ven. Sí, es que tenemos que organizarnos para tener un trapito. A ver, es menos, no, 0, menos 1 en la base B. ¿Sí? ¿Se ve mejor o es igual? Ok. Es que este pesa mucho. O sea, ya lo he intentado y se cae. O sea, necesitamos un trapito y a lo mejor son las pincitas y con eso ya se atora bien. ¿Sale? Bueno, entonces, luego, más o menos por acá anda. ¿Este quién es? Este es el menos 1,0 en la base B. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Y dónde está el 1,1 en la base B? Me tengo que tomar la paralela a la recta rosa que pasa por este punto. ¿Están de acuerdo? Realmente está acá. Y luego la paralela al azul. Y aquí está el 1,1 en la base B. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasó? Es que, a ver, mejor. Ah, no hay lugar. No, pero es que no estamos ahí. En el centro. Ahí hay uno, mira. Acá va. No, es una fila más atrás, pero vas a ver mejor. Acá, mira. A ver, si me tomo la paralela al azul
y bajo por aquí, ¿quién va a ser? ¿Qué coordenadas tiene este punto en la base B? Menos 1,1 en la base B. ¿Están de acuerdo? Sí, se ve. Y entonces podemos hacer una cuadrícula, ¿verdad? Sale. Si hacemos lo mismo aquí, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, trazamos paralelas a los generados por los ejes. Y en las intersecciones, si tomamos múltiplos enteros, pues van a ser puntos con coordenadas enteras. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. Los dibujos se parecen. Porque si tomamos múltiplos enteros de los vectores de la base, lo que vamos a obtener son las intersecciones de las paralelas a las generadas por cada uno de los vectores. ¿Sí ven que eso en ambos dibujos pasa lo mismo? ¿Cuál dirían que es la diferencia de aquel dibujo con este? Ajá, o sea, ¿qué pasa con estas dos rectas? Acá hay un ángulo, vamos a llamarle alfa, mientras que acá el ángulo es recto. ¿Pero cuál ángulo? O sea, porque hasta ahorita solo hemos definido espacio vectorial. Claro, ya tenemos una intuición geométrica, ¿verdad? Ya llevamos geometría desde la primaria. Creo que desde entonces nos enseñan ángulos rectos, ¿no? Pero ¿ya qué hora se definen en matemáticas? Con el producto interior, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, si tú no le asignas a un espacio vectorial una manera de medir los ángulos, si solamente tomas el espacio vectorial, no puedes distinguir un caso del otro. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende eso que digo? Allá atrás, hasta atrás. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, en el dibujo, lo que se ve diferente es el ángulo. Pero ese ángulo lo podemos medir, o sea, tenemos una noción de ángulo y de todo eso desde la primaria. Entonces aquí podemos ver la diferencia del ángulo. Pero ¿a qué hora en los espacios vectoriales hemos definido el ángulo? Todavía no aparece, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces una cosa que tenemos pendiente es, déjenme anotar aquí la pregunta. ¿Cómo quedan definidos los ángulos en el espacio vectorial? ¿Sale? Luego, a ver si nos da tiempo hoy a avanzar en responder esa pregunta. Antes de eso, primero queremos ver es cómo poder, cuando tenemos en este caso, en este ejemplo de esta otra base, cómo pasamos de una base a otra. Lo que estamos haciendo aquí, miren. Aquí el 3,3 en la base canónica es el 1,1 en la base B. Si doy un vector cualquiera en la base canónica, ¿a qué vector corresponde en la base nueva? O si doy una pareja ordenada, pero en la base B, ¿a qué vector corresponde en la base canónica? ¿Se entiende? Entonces, ¿puedo borrar aquí? Mi siguiente pregunta. Esto apenas va a ser una introducción a los cambios de coordenadas. ¿Sale? Entonces, a ver. ¿Cómo pasamos de una base
a otra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué les estoy dando ahorita una introducción? Porque esto cuesta trabajo. Entonces, ahorita que estamos viendo apenas las primeras cosas de espacios vectoriales, conviene darle un primer llegue para que cuando ya lo necesitemos usar, entonces ya no les cueste tanto trabajo, como que queda sembrada la idea y ya con el tiempo se hace menos difícil. ¿Sale? Entonces, ¿cómo pasamos de una base a otra? ¿Alguien sabe? Una función. A ver, entonces voy a dibujar aquí un R2 con la base canónica y acá voy a dibujar un R2 con la base B. ¿Sale? Entonces, como todavía no tenemos cómo medir ángulos, pues ¿cómo se escribía el U en la base B como el 1, 0? Entonces, aquí en este dibujo, ¿dónde está el vector U? Aquí, ¿verdad? Este es U con la base B. ¿Y dónde está V? Acá. Acá está B en la base B. ¿Están de acuerdo? De manera que el 1,1 pues está aquí. El 1,1 en la base B. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sale? ¿Y ese de dónde? ¿Y ese a quién corresponde? Era el 3,3 en la base canónica. Entonces, para poder pasar de una base a otra, este punto, esa forma de pasar de una base a otra en la base canónica, este punto me lo manda este, y este me lo manda este. Una función biyectiva. Es una función biyectiva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, podemos dar una función biyectiva para dar el cambio de coordenadas. A ver. Antes de ver cuál es la función, ¿ok? Ahora, ¿qué nos interesa de esa función? No solamente que sea biyectiva, porque acuérdense que como como este conjunto tiene la misma cardinalidad que este conjunto, pues va a haber un montón de biyecciones, ¿verdad? Pero para que sea un cambio de coordenadas tiene que cumplir algo especial. ¿Se acuerdan qué cosa era? Que respete la estructura algebraica, ¿verdad? En este caso de espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, puedo borrar de aquel lado, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense. Les vuelvo a hacer el diagrama. Entonces fíjense. Aquí viene la operación suma en R2 con la base canónica. ¿Sale? Pues toman dos vectores, X y Y. Y lo suman, y más o menos la suma va a estar por aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Sale? Y, bueno, la cosa es que al sumar, déjenme para que se entienda el diagrama, acá escribo la suma. Entonces, tomo esos dos, y aquí está la suma de X con Y, más o menos. ¿Sale? Entonces, para que la función biyectiva la pueda considerar un cambio de coordenadas, no es suficiente con que sea biyectiva. Eso es apenas necesario. ¿Sale?
Bueno, y luego van a ver con otros cambios de coordenadas que hasta la inyectividad luego hasta la podemos elegir optativamente. ¿Sale? Algunos a lo mejor conocen los cambios de coordenadas con polares u otras cosas, ¿no? En R3 con otras cosas. Así, pequeño comentario al margen. Luego hasta lo de la inyectividad, bueno, es a ver, ¿no? Pero ahorita como estamos en la introducción, vamos a considerar una función biyectiva, pero que cumpla lo siguiente. Entonces, le voy a llamar aquí phi a la función de cambio de coordenadas. Entonces aquí tengo R2 por la base B. ¿Sale? Entonces voy a tener aquí dos puntos, que los voy a poner si quieren así. Aquí va a estar, por ejemplo, phi de Y y phi de X. ¿Sale? Y luego sumo. Y me va a dar como por acá, ¿ven? Aquí está phi de X. Acá va a estar phi de Y. Entonces la suma está más o menos como por aquí así. Aquí está phi de X más phi de Y. ¿Y qué debe de pasar? ¿Se acuerdan? Pero no iban a revés las pi. Ah, sí, al revés. Phi de Y con No, phi de X. no, o sea, no iban al revés. Es que Sí. arriba Ah, es que pues, no sabes a dónde te manda, ¿no? Capaz que te lo manda para acá. ¿Sí está bien? Y entonces, para que sí sea un cambio de coordenadas, ¿qué debe de ocurrir? Que si tú le cambias la coordenada al vector suma, ¿esto quién tiene que ser? Phi de X más Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que sea un cambio de coordenadas, tiene que pasar, dar igual, llegar al mismo punto, si vienes por aquí, a que si vienes por aquí. ¿Se entiende? Eso de ir por aquí que por acá, y debes de llegar al mismo punto. Decimos que cuando eso pasa, que el diagrama es conmutativo. O sea, que es lo mismo ir por un camino que por el otro. ¿Sale? Entonces, el chiste de los cambios de coordenadas no solo es que sea una función biyectiva, sino que cumpla eso. Por cierto, no solo con la suma, sino con ¿qué? Con el producto por escalares. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. Bueno, pues vamos a ver lo de las funciones. Ahorita, voy a ver qué tanto, porque algunos a lo mejor saben cómo hacer el cambio de coordenadas. Si dan la función y no les queda bien claro por qué, no se angustien. Cuando veamos con detenimiento las funciones de R2 en R2 se va a entender mejor. Ahorita nada más quiero que explorar un poco, a ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe cómo es la función de cambio de coordenadas? ¿La transformación lineal inversa? ¿O transformación lineal? Es una función lineal. No solamente va, en este caso, no solamente va a ser biyectiva, sino que además es lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Entonces, vamos a definir de una vez función lineal para funciones de Rn a Rn. ¿Sale? Acuérdense que ahorita, ya puede borrar, ¿verdad? Acuérdense que ahorita, si batallan con, ¿qué quiere decir eso con detalle? Más adelante se va a entender mejor. ¿Sale? Ok, a ver, definición. Que sea f una función que va de Rn a Rm. F es lineal. Sí, ¿qué cosa? 1. Para todo x y y, en Rm, en el dominio,
que se cumple. F de X más Y es igual a F de X más F de Y. ¿Sale? Y luego, 2 Toda X para toda X en Rn. Y toda K para toda K en R, ¿qué cosa? F de lambda X. F de Kx, un múltiplo de X es igual K por F al de mismo X. múltiplo por F de X, ¿verdad? ¿Sale? Si se fijan, todo el mundo conocía la definición de función lineal de R en R, ¿no? Para funciones de R en R. Ya vieron que se escribe igualito. Se escribe igualito. ¿Están de acuerdo? Cualquier espacio vectorial a otro. Ajá, sí, eso además se va a cumplir para espacios vectoriales en general. ¿Sale? O sea, aquí pueden poner del conjunto X al conjunto Y espacios vectoriales. ¿Sale? Si quieren. Ok, bueno. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo podemos saber cuál es el cambio de coordenadas? Ajá. Pero si yo les pido cuál es la función, tienen que saber cómo se escriben las funciones lineales del plano en el plano. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, a ver, ¿cómo son las funciones lineales de R2 en R2? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe, no? ¿Sale? ¿Qué pasó? Bueno, ajá. Algunas, estoy pensando si son las mismas. O sea, las isometrías son lineales, pero hay lineales que no son isometrías, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir una isometría? Que preserva distancia. O sea, si dos puntos están a cierta distancia en el dominio, en la imagen están a la misma distancia y eso pasa para cualquier par de puntos. Entonces, ¿como qué cosas? Las traslaciones, pero las traslaciones, por ejemplo, no son lineales. ¿Sale? Pero las rotaciones y reflexiones sí, y esas sí son lineales. Y hay otras lineales que no son eso. ¿Sale? Pero bueno, todo eso, ya vi que varios, es que apenas están empezando con álgebra lineal, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahorita lo voy a dejar en pausa ahí, por eso les digo, no se preocupen, porque entre que ustedes vayan avanzando en sus cursos de álgebra lineal, y cuando nosotros lo vayamos a necesitar ya con más detalle eso, pues ya no les va a costar tanto trabajo porque habremos trabajado más tanto en este curso como en su curso de álgebra lineal, ¿sale? Entonces, bueno, lo que quería ver es si alguien sabía que estas funciones lineales se pueden representar con matrices. Sí. Eso sí. Sí. Bueno, entonces, se pueden representar con matrices. Pero ya lo voy a dejar hasta aquí. Porque ahorita lo que quiero hacer es ver qué saben de los cambios de coordenadas polares. ¿Tiene que ver con osos polares? A ver, ¿puedo borrar acá? Sí. Es un radio y un ángulo, ¿no? Ajá. Sam, a ver. Hey. Entonces, buscamos transformaciones lineales simplemente lo que son adecuadas, o sea, porque no modifican la estructura
Por eso quiero ver este ejemplo. Para que, a ver, ¿qué me puedes decir después de que veamos ese ejemplo de tu pregunta, ¿va? ¿Sale? Bien. O sea, básicamente es, si a fuerza el cambio de coordenadas tiene que ser lineal, ¿no? Más o menos. Tiene que ver con eso, ¿no? Tu pregunta. ¿Qué opinas de estas? A ver, bueno, primero vamos a ver en coordenadas polares cómo se escriben los elementos de R2. ¿Sale? Bien. Entonces, un punto en R2 en coordenadas polares, ¿cómo se escribe? Con un radio y con un ángulo. ¿Qué cosa es R? La distancia del Es la distancia del punto al origen. ¿Y qué cosa es θ? Es el ángulo que Es forma con el ángulo que se forma entre quiénes? el punto y la parte positiva Entre el eje horizontal polar. y la recta Que contiene bueno, que pasa por el origen y contiene al punto. generada por, este es el X, ¿no? Por X y al origen. La recta, si está generada ya, ¿no? Pasa por el origen. Generada Por X. por X. ¿Verdad? Donde esto obviamente tiene que ser distinto al vector 0, ¿verdad? Porque si es el vector 0, no se le asigna ángulo, ¿verdad? ¿Sale? ¿Ok? Más o menos algunos se saben la fórmula, creo, de cómo pasar de de coordenadas rectangulares, o sea, de la base canónica a esto, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, X, este sería de polares a rectangulares, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Ah, espérenme, ahora sí le voy a poner la rayita, que es, este es en coordenadas polares, y en coordenadas rectangulares, sus coordenadas son X y Y. ¿Sale? Entonces, la primera coordenada del vector X, ¿cómo lo podemos calcular a partir del radio y el ángulo? A lo mejor algunos se lo saben. Ajá. R coseno de θ. Y Y es R seno de θ. R seno de θ. Entonces, esta función, que lo voy a escribir así, f de r θ igual a r coseno de θ, r seno de θ, es una función que va de R2 en coordenadas polares a R2 en coordenadas canónicas, ¿verdad? O rectangulares. ¿Sí está bien? Aquí voy a poner canónicas, ¿no? Sale. ¿Cómo ven? ¿Eso será lineal? Hola. Hola. ¿Ustedes son anuncio rápido? Sí, claro. ¿Medio minuto? Sí. Muchas gracias, ¿va? Va. Buenas tardes, muchachos. Los estamos invitando a un evento político-cultural que se va a realizar desde el día miércoles hasta el viernes. Esto es por la bienvenida de la generación 2023 y también en conmemoración de los 100 años del muralismo. Se va a inaugurar el mural que está en el Departamento de Matemáticas, enfrente del Prometeo. Y pues también estamos pasando para votear, porque se tiene que pagar el sonido del bailón que va a ser el día viernes. Están todos invitados, está también invitado el profesor. Pues, no sé si sean de nuevo ingreso. No sé si sean de nuevo ingreso, muchachos. Se ven jovencitos. Se ven jovencísimos. Entonces, bienvenida a la generación 2023. Son de nuevo ingreso a las instalaciones, ¿no? Cálculo 3. Bien, correcto. Entonces, si gustan cooperar, se los vamos a agradecer. Las personas igual ya nos han estado apoyando. Bueno, pues quienes quieran, puedan. De todas maneras, independientemente de su cooperación, pues todos están invitadas, también incluyendo acá al profesor, desde luego. Si quieres, ves pasando el bote y después se lo regresa.
Gracias. ¿Ya fue todo? Mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Compañero, gracias. Hola. No, gracias. Sale. Muchísimas gracias, ahí nos vemos. Sale. Ok. Entonces, ¿qué opinan? Aquí está la definición de lineal. ¿Qué opinan? ¿Será lineal? No, no es lineal. El doble del vector tiene el doble de coordenadas de una a otra. No. Por ejemplo, si toman el doble de este vector, ya saben que multiplicar por escalares, o sea, multiplicar por 2, entra el 2 en cada coordenada, ¿verdad? O sea, 2 veces x es 2x, 2y. Esto en coordenadas polares. Pregunta, ¿es 2r, 2 teta? No. Avanzar al mismo ángulo. ¿Es lineal la función? No. No, ¿verdad? ¿Pero será un cambio de coordenadas? O sea, si tomo el plano en coordenadas polares, por ejemplo, voy a modificar esto un poco para que coincida con este cambio de coordenadas, ¿sale? Entonces aquí tengo polares. Estos vectores pues tienen un radio y un ángulo, el que sea. Y acá está la suma, que lo voy a dejar así ahorita, ¿no? Acá está R2 en polares. Y luego viene esta función f que les da a esta pareja, a cada uno de estos puntos a su pareja, pues les da su punto en coordenadas canónicas. ¿Sabe? ¿Coincide? ¿Conmuta? Si toman coordenadas polares, ¿conmuta? ¿Cómo ven? Porque al sumar los ángulos ya cambió. Ajá, pero pues estaría raro, ¿no? Porque no puedes separar como tal. O sea, sería un cambio de coordenadas raro donde sumas dos elementos y a la hora de traducir, porque la función de cambio de coordenadas, la f, es la que es como traducir de un idioma a otro, ¿no? Entonces, sería una función rara que traduce palabra por palabra, pero si juntas dos palabras les cambia el significado. No sería un buen cambio de coordenadas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿será que sí o no? Bueno, aquí donde está la trampa es en esta suma. Porque, ¿cómo suman en coordenadas polares? ¿Se suman los radios y se suman los ángulos? Para que coincida con nuestra suma en coordenadas canónicas, donde sumamos coordenada por coordenada, la suma en coordenadas polares no puede ser así. ¿Se entendió? Entonces, aquí la trampa en este diagrama es que esta función suma, que es sumar coordenada por coordenada, esta no es la misma función. Esta es una suma especial para coordenadas polares para que el diagrama se conmute. ¿Sale? Y pues es una función complicada, pero no es lineal. Ni es lineal la f, porque al final, ¿a poco en la para tener espacio vectorial le pedimos que la suma
sea lineal? No. ¿Qué necesitábamos? Que sea cerrada, eso sí, ¿no? Que sea Asociativa. conmutativa, asociativa, Y tema neutro. y que tenga neutro aditivo e inversos aditivos. ¿Eso hay en coordenadas polares? Sí. Pero si se fijan en la definición en la definición de espacio vectorial, lo que le pedimos a la suma no tiene que ver con lo lineal. O sea, es otra cosa. ¿Está claro? ¿Sale? Entonces, no sé si esto aclara un poco lo que preguntabas. En el ejemplo anterior, la función que te cambia de coordenadas sí es lineal. Pero para tener un cambio de coordenadas no tiene que ser lineal. ¿Sale? Entonces, varios de los detalles de esto ahorita no se angustien, nada más lo quiero poner justo porque eso luego genera confusión. ¿Sale? Entonces, ahorita la moraleja de por qué me metí a discutir esto es, así como en cálculo 1, se le invierte bastante tiempo a ver las propiedades de un campo ordenado completo, sin importar las etiquetas con las que representas a sus elementos. ¿Sí se acuerdan de eso, no? O sea, sí en algunos casos llegas a usar el sistema decimal para representar a los reles, ¿verdad? Pero realmente muchas propiedades que se van estudiando a lo largo del cálculo 1 de los reles, realmente no te metes, o sea, a ver qué etiquetas utilizas, los nombres de los puntos para hacer todo lo que haces. No importa si es sistema decimal, binario o lo que sea. ¿Están de acuerdo? Entonces un poco pasa aquí. O sea, muchas de las propiedades que vamos a estar viendo de espacios vectoriales no tienen que ver con qué base estás utilizando para representar a los elementos del espacio. ¿Está bueno eso, no? ¿Sí está bien? ¿Va? ¿Cómo digo? Algunas de las propiedades que vamos a ver no depende de qué base estás escogiendo para representar a los elementos de R2. ¿Sale? En el caso de la suma, ya vimos que sí, ¿no? O sea, la suma de sumar coordenada por coordenada no es así en coordenadas polares. ¿Sale? Pero las propiedades de espacio vectorial sí se cumplen en el plano con coordenadas polares, porque es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces acuérdense que nosotros lo que hemos hecho es definir espacio vectorial. De esa definición vimos algunos ejemplos de propiedades que cumple cualquier espacio vectorial, como que el neutro aditivo es único, o el inverso aditivo, las propiedades que vimos el otro día, ¿se acuerdan? Eso lo cumple cualquier espacio vectorial, incluso el plano en coordenadas polares, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y luego demostramos que Rn, con las operaciones usuales de sumar y multiplicar por escalares, es un espacio vectorial. Pero no quiere decir que todos los espacios vectoriales, en todos los espacios vectoriales, se sumen así los vectores o se multiplican así los escalares. Ejemplo, el plano en coordenadas polares, los vectores no se suman coordenada a coordenada, pero sigue siendo un espacio vectorial y cumple las propiedades de espacio vectorial. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, volvemos al punto de que para distinguir espacios vectoriales basta con la, porque a nivel con bases, pues son algebraicamente lo mismo. La cosa es, ¿a qué le llamas la geometría? Bueno, la representación geométrica de... Ah, sí, ya, eso es otra cosa, sí. ¿Sale? Bueno, y aprovecho este ejemplo para hablar de la inyectividad, porque pues las funciones seno y coseno están definidas en todos los reles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función de cambio de coordenadas para pasar de polares a coordenadas rectangulares? Pues puedes restringir que el ángulo va de 0 a 2pi y de esa manera la función te queda inyectiva, ¿verdad?
¿Sí está bien? 0 cerrado, 2 pi abierto, ¿verdad? Para que teta esté corriendo ahí. Pero si tú tomas que teta corre en todos los reales, que sí se puede hacer, ya no es una función inyectiva, ¿verdad? Y esos cambios de coordenadas son usuales. ¿Está claro? ¿Sí está bien? Bueno. ¿Alguna duda, comentario? Les digo que luego, cuando ya nos metamos a ver cambios de coordenadas con más detalle, pues ya tenemos ahora sí que dar la regla de correspondencia, ver matrices, ver más cosas. Ahorita nada más es porque como varios en la prepa ven algo de eso de coordenadas polares y de otras bases y no sé qué, quería comentar algunas cosas para evitar algunas confusiones. ¿Sale? ¿Va? Y además ya vieron que volvió a salir este tipo de diagrama conmutativo. ¿Sale? Y les recuerdo que lo que les había dicho el otro día, las funciones que son biyectivas y que además cumplen estos diagramas, lo que hacen es que conservan la estructura algebraica. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sale? Bueno. ¿Dudas, comentarios?